a Rocco y a Rose por haber hecho la invitación y por haber convocado este panel y este espacio. Entonces, antes de empezar, quisiera darle la palabra a Yoko para que nos cuente por qué se lo inventaron, qué creen que está pasando, qué ha pasado hasta ahora en los paneles anteriores. Así es que, Yoko, bienvenida y gracias nuevamente por sumarme a esta iniciativa. Al revés, Juan, muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y a estas super panelistas que el día de hoy las irán conociendo mucho más a fondo y a la gente que se nos une. Entonces, bueno, para contarte un poquito, la historia salió de una sesión que tuvimos Rosy y yo donde dijimos, hay que celebrar todo lo que hemos logrado y todo lo que grandes mujeres que inspiran, que justamente crean y transforman, han logrado y festejarlo de forma juntos, con nuestras experiencias, con nuestras vivencias y con compartir estos caminos que hemos tenido, ¿no? Entonces, el panel de hoy justamente es el propósito de conversar. Nació porque queríamos visibilizar, celebrar y aprender de mujeres extraordinarias que con su liderazgo, visión y su valentía han impactado precisamente en sus comunidades u organizaciones. Y la idea justamente de ellas crean, ellas inspiran, crean y transforman, es ese tributo que queremos darles y que entiendan que cada paso que damos estamos dejando huella. Pero como sabemos que el cambio no sucede en aislamiento, la equidad real se construye juntos y juntas. Y con justamente esa conversación de la equidad, queríamos ver la diversidad de voces y para esto decidimos que Juan fuera nuestro moderador. Muchísimas gracias por ser ese moderador, para que quien con su sensibilidad, respeto y apertura va a sumar el desafío de guiarnos en este diálogo, ¿no? Moderar un panel como este no solo requiere habilidades, sino también un profundo compromiso con la equidad, la escucha activa y la capacidad de dar espacio a quienes transforman con su liderazgo. Así que los invito a abrir la mente, a conectar con estas historias y a inspirarnos mutuamente para seguir creando impacto, que este espacio sea realmente un reflejo del cambio que queremos y que estamos viendo en el mundo. Gracias y en tus manos, Juan. Gracias a ti, gracias también por haber convocado esta energía tan poderosa de tener un espacio con esas intenciones y siento que eso ya por sí solo es una ganancia. Yo antes de invitar a las panelistas que tengo la suerte de conocer a varias de ellas como amigas de oficio y de vida, y me he encontrado con ellas en distintos espacios y han sido no solo colegas, sino amigas y en ocasiones maestras, pues quería como contextualizar algo un poco de la invitación y lo que significa. He estado como muy atento a leer las señales en parte porque precisamente por el trabajo que hace una de nuestras panelistas, Claudia, que tiene que ver como con la conexión de la Tierra y hacer una revisión tan juiciosa en la regeneración y estar sobre todo muy cercana a unas ancestralidades que están empezando a asomar nuevamente. Trato de ser muy cuidadoso de las causalidades, casi de las sincronicidades. Y hoy, 13 de marzo, hace nada más y nada menos que 119 años, fallece una mujer que en Estados Unidos fue la pionera del sufragio y fue de las que logró, gracias a su trabajo, no solo abrir espacios para el voto, sino que pues, su voz tuviera un lugar dentro de la política inicialmente norteamericana, pero también en el resto del mundo. El nombre de ella es Susan B. Anthony. Y Susan B. Anthony fallece un día como hoy, en 1906. Así es que misteriosamente estamos abriendo un espacio para recordar a una mujer que en su lucha diaria trató de concebir una idea que no tenía cabida. Y eso me parece que es tal vez como el ejercicio de hoy, o es lo que quisiera empezar a mover con ustedes como invitados y con las panelistas. No somos conscientes de el poder que tiene abrir un espacio, crear un espacio y darle espacio a que ciertas ideas empiecen a moverse, porque en 1906 las mujeres no podían votar. De hecho, el primer país el que logra el voto es un par de años antes en Nueva Zelanda, donde todavía hay un conflicto muy fuerte por las tribus originarias. En 1893 es el primer país del mundo que logra el sufragio y de ahí en adelante van poco a poco. Y en Arabia Saudita, en 2015, fue cuando finalmente se logró
el voto de mujeres y que pudieran ser candidatas en elecciones municipales por la primera vez. Pensamos que eso es una idea que ya debería estar pues, en nuestra mente. Claro, una mujer tiene todo el derecho de votar porque pues trabaja, es aportante, es dueña de propiedades, puede votar desde hace mucho tiempo y no es así. En Sudamérica, 1947 fue la ley de sufragio femenino a propósito de Eva Perón. Entonces no es un hecho dado, no es que nosotros lo hayamos nacido con eso, sino que tuvimos que crear el espacio y las mujeres en particular tuvieron que luchar por un espacio para tener un voto. Y esa es como la invitación que quisiera hacerles a todos los que se están sumando a este espacio. Y es que nos demos cuenta que, bien sea en tiempo real sincrónico o después cuando se encuentre este video, que no es gratuito y no muchas de las cosas que quisiéramos que fueran gratuitas o normales o que estuvieran normalizadas no son así. Y todavía hay una lucha muy fuerte en muchos espacios para que eso pase. Tanto así que la Organización Mundial de Naciones Unidas tiene que crear entre los planes de desarrollo para la sostenibilidad, decir necesitamos paridad salarial. Y hay algunos investigadores que dicen que no se va a lograr en menos de 100 años. Entonces, muchos de los temas que están por descubrirse y por abrirse, apenas estamos empezando a crear el espacio para eso. Entonces, quiero que con eso en mente tengamos una conversación hoy con unas mujeres que en sus oficios y en sus líneas de trabajo crean espacios. Espacios para que se den ciertas conversaciones, espacios para que quepan ciertos conceptos que probablemente en sus corazones dicen, pero esto ¿por qué no se habla? ¿Por qué no tenemos en cuenta esto? ¿Por qué el cuidado no está en el eje? ¿Por qué las competencias desde este lugar no están siendo vistas? Precisamente porque tenemos que desmontar unos conceptos que han sido en los últimos 300 años impuestos por una figura patriarcal que ha dicho, este es el norte, y hoy tenemos unas voces que nos ayudan precisamente a encontrar nuevos territorios y nuevos mapas. Voy a arrancar entonces con Anne, porque tiene su agenda en movimiento, entonces queremos también darle espacio para que pueda conversar con nosotros. Solo quiero recordarle a las panelistas que no es un tema de rigor que se demoren 7 minutos, ni más faltaba, sino que lo que hemos querido en estos espacios es que a partir del tiempo que puedan conversar, pues sus compañeras también puedan tener como un espacio para conversar. Entonces, antes de contestar la pregunta, Anne, me gustaría que les contaras a todos porque me resistí a leer los perfiles de cada una porque siento que en esos perfiles siempre se queda algo por fuera. Mi invitación es, por favor, visiten los links de sus espacios y sus lugares públicos. Pero, Anne, en este tiempo que llevas facilitando, en este tiempo que has trabajado con empresas de todos los tamaños, tercer sector, pequeñas, grandes, danos un poco a conocer de qué haces y a qué te dedicas y ya te invito a una pregunta central. Buenísimo, muchas gracias Juan, qué linda introducción también. Yo creo que me puedo definir como una coach actualmente, pero bueno, eso tal vez puede ser un poco, una palabra un poco cliché, creo que es la más fácil de poner en la mesa y que se pueda entender, pero creo que mi principal enfoque y en lo que más me gusta trabajar es en el desarrollo de la persona, ya sea desde organizaciones, que son pues grupos de personas que necesitan tomar decisiones, que necesitan ir a algún punto, hasta el desarrollo personal. Entonces, bueno, utilizo las herramientas como la ingeniería, estoy utilizando herramientas como también la facilitación de equipos y también últimamente estoy usando más, ¿qué puedo decir? Como técnicas holísticas y ancestrales que también me ha permitido pues trabajar un poco en todo esto de la transformación, el cambio, cómo llegar a procesos de manera un poquito más suave, más liviano, más humano. Creo que ahí es donde estoy. Esa es la manera en que la que me podría definir profesionalmente. Gracias, Anne. Y Joan la conocí hace un buen tiempo ya, me la he encontrado en distintos espacios y justamente tuvimos una conversación alrededor del tema de cuidado en una Agile Open Camp en Bariloche. Y en ese espacio tuvimos como una primera conversación que se desató algo como para hablar del tema. Y alrededor de esto viene la pregunta. Anne, considerando que tienes una experiencia, sobre todo integrando agilidad, coaching, tema sistémico y de liderazgo en muchos entornos, desde empresas hasta tercer sector y ONGs, te pregunto, ¿cómo podemos nosotros y todos los asistentes y otras mujeres como tú, como facilitadores y líderes de transformación, asumir un rol, entre comillas, maternal de cuidado y empoderamiento
para responder a la crisis que estamos viviendo hoy, ecosocial, a todo plano, asegurando además que podamos tener unos resultados sin sacrificar ni el bienestar colectivo ni tampoco lo sostenible. Sí, me acuerdo de esa conversación, de hecho, me llenó de tanta inspiración porque veníamos los dos trabajando como en todo este tema del cuidado desde diferentes puntos de vista, incluso yo creo que desde diferentes energías, ¿verdad? Ujú. Em, yo le di un enfoque desde un aprendizaje que tuve en ese momento y yo creo que lo que traería ahorita es el tema de los arquetipos porque bien sabemos que, bueno, no sé si bien sabemos, o por lo menos yo ya los estoy conociendo, que las mujeres tenemos pues cuatro maneras de representarnos. Y entre esos tenemos el arquetipo de la madre, que fue el que mencionaste en tu pregunta. Pero también las mujeres nos hemos estado en el arquetipo como más de la joven, donde tenemos curiosidad, entusiasmo, demás mujeres, y yo diría que la energía femenina, porque creo que también los hombres lo pueden llegar a vivir el tema de la hechicera, donde tenemos más un tema de intuición, sabiduría interna, transformación. La otra parte del arquetipo es pues el arquetipo de la anciana, que es el tema de más de reflexión, de conocimiento profundo, de un legado, de una ancestralidad. Y este último, el de la madre, y lo dejo de último porque creo que ha sido el arquetipo que se me ha hecho más difícil pues procesar hasta en mí y creo que todo este proceso de transformación interna y también acompañar transformaciones externas en organizaciones, en empresas, me ha permitido pues potenciar este arquetipo de la madre. El arquetipo de la madre, como podemos verlo, es el tema de la nutrición, de la protección, del amor incondicional, incluso de la creación, ¿verdad? De la fertilidad. Em, Ujú. Todos y todas tenemos pues nuestra historia con nuestra madre y de ahí vamos aprendiendo pues la primera definición. Yo creo personalmente que me parezco mucho a mi mamá. Yo no soy madre ahorita de niños físicos, pero soy madre de proyectos y creo que yo los trato muy parecido o tomo muchas cosas de las cosas buenas que hizo mi mamá. Y yo creo que por aquí es donde quisiera como iniciar, ahora sí, yéndome como a la pregunta específica que me haces, Juan, que es el tema del cuidado en todo esto transformación, en todas estas brechas que tenemos como sociedad. Y yo creo que he aprendido de este arquetipo y lo he aplicado en cuatro cosas específicas. Me parece que cuando acompañamos procesos de transformación organizacionales y también personales a una sola persona, me parece que es importante que lo primero es cuidarnos nosotros y nosotras mismas, porque a veces se nos olvida que cuando estamos cuidando a otros, nos estamos descuidando a nosotras mismas. ¿Verdad? Entonces yo he aprendido mucho como facilitadora y como coach, tener mis espacios de reflexión, tener mis espacios de contención, tener técnicas de autorregulación, todo el espacio incluso de terapia que pueda apoyarme a poder después ir a darme, porque me daba cuenta muchas veces que yo estaba en procesos de transformación organizacional o incluso en facilitaciones de talleres o de cosas y yo terminaba pero agotada, con dolor de cabeza, con dolor de cuerpo, así, pero yo decía, ¿qué es esto? Y de alguna forma en el proceso me di cuenta que yo me estaba tragando todo eso y me estaba descuidando mucho a mí mismo. Entonces para mí sí es importante eso, cosas que hago es así tan simple para contarles, para que no suene como tan etéreo, ponerme al principio de la facilitación con los dos pies en la tierra, respirar y decir, aquí estoy presente, a veces me pongo a hacer un tipo de meditación y eso me hace meterme en el proceso de facilitación, pero también siempre cuidar las necesidades que tengo en ese momento. Entonces, un proceso de centramiento, de enraizamiento, aquí estoy en este momento tratando de cuidar al otro, pero me cuido también a mí mismo. Entonces, eso es como en la parte de la primera parte, y creo que eso lo hacen muy bien muchas madres, algunas tal vez no tanto, y ahí estamos aprendiendo. El segundo, creo que este cuidado que hacemos cuando hacemos transformaciones es un cuidado que potencia. Eso no quiere decir que estamos sobreprotegiendo. Creo que eso también ha sido como un aprendizaje desde lo maternal. ¿Cómo hacemos para que nuestros hijos, nuestros proyectos crezcan y sigan caminando sin que tengamos que hacer micromanagement? Para que lo hemos visto mucho.
Entonces es ese proceso de hasta que caminemos solos. Ese proceso de dejemos que caigamos en errores, que tengamos también aprendizajes que a veces nos gustan, a veces no. Y en ese proceso tener un espacio seguro en el que podamos seguir desarrollándonos y creciendo. El tercer punto que les traigo en este aprendizaje también ha sido el, el pensamiento sistémico, que por ahí mencionaste que ha sido como también uno de mis aprendizajes en las transformaciones y en las transformaciones organizacionales aún más. Yo veo importante y en algún momento me faltó esa mirada y creo que pude haber cometido tal vez muchos errores y ahora he visto el cambio completo cuando pienso en el sistema. ¿Quiénes están antes, por ejemplo, los ancestros? ¿Quiénes están antes incluso en la organización? ¿Qué cosas están pasando en otras organizaciones? O sea, la organización por sí sola no es que esté como en un limbo, ¿verdad? Y eso también creo que es una característica que tienen pues las madres, bien sabemos que, o no sé también si, yo digo bien sabemos porque yo ya lo aprendí y quiero como ponerlo también para ustedes, pero nosotras, por ejemplo, venimos de nuestras abuelas, nosotros estuvimos en el vientre de nuestras abuelas, porque la abuela generó todos los óvulos disponibles donde estaba la madre, y la madre también generó todos los óvulos mientras estaban en la pancita de nuestros abuelos. Entonces, vean, lo sistémico viene desde ahí, desde la maternidad, ¿verdad? Y cómo estamos conectados a un montón de cosas. Y me parece que las intervenciones, en lugar de ser soluciones como paliativas o como muy aisladas, deberían de ser intervenciones que vean el pasado para tomar aprendizajes, para cuestionarse cosas, para ver si estamos conectados a esas prácticas y ver el futuro para cuidar generaciones que vienen. Por ahí les dejo como la tarea que investiguen un poquito de teoría U, donde trabajamos bastante sobre esto. Incluso me imagino que en algún momento han escuchado el tema de constelaciones y todo este tema, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para traer estas prácticas a nuestras organizaciones? Para mí es súper importante. Y para poder concluir y darle el espacio a mis compañeros que estoy demasiado emocionada de escuchar, creo que lo último es esto que preguntabas también en el tema de los resultados tangibles, ¿verdad? Me parece que es importante lo masculino, que es eso, los resultados tangibles, la estructura, el hacer, los objetivos, los OKRs, que tal vez los han escuchado, toda esta parte de lograr, ¿verdad? Lo que nos estamos proponiendo, eso es muy masculino. Pero siempre necesitamos como esa capita de lo femenino, el bienestar colectivo. Para mí es importante implementar siempre en todos estos procesos, aparte del que les dije, el autocuidado, el bienestar en las personas que están participando en este proceso. ¿Cómo hacemos para escucharlos realmente? ¿Cómo hacemos para realmente entender si este cambio les está haciendo sentido? ¿Cómo hacer para sostener el espacio, para hacerlo seguro psicológicamente? Entonces sí, creo que ese ha sido como mi camino. Quería dejarles como esos cuatro, y para mí los cuatro representan evidentemente pues el arquetipo de la madre, y el arquetipo de la madre pues saludable. Ujú. Y sí, el aprendizaje sería es cómo hacemos para pasar esto a nuestras organizaciones, a nuestros procesos. Yo veo una sabiduría tremenda e interpreto además como un vínculo muy cuidadoso con otras mujeres que han estado también presentes, probablemente otras líderes, probablemente tu familia. ¿Cómo es esta integración, sobre todo con una tensión que a veces siento desde lo sistémico y también desde lo masculino, de presentarte como un rol profesional? Y aquí veo un rol mucho más mágico, mucho más de la tierra, mucho más visceral, cercano a tus instintos. ¿Hay alguna tensión que quieras compartirnos al respecto? ¿Cómo lo ves? Sí, creo que la tensión principalmente nació desde mi corazón interno. En algún momento traté de arremedar liderazgos masculinos con el objetivo de lograr los objetivos. Y sentía todo esto que les digo, cansancio, completa desconexión, completo
mis procesos no estaban realmente funcionando. Yo me traía metodologías y yo hacía así, todo esto funciona y se los implantaba. Incluso soy ingeniero industrial, entonces puedo imaginar todo el procesamiento de mi cerebro y no funcionaba. Entonces en algún momento yo dije, aquí hay algo que está torcido y creo que es bueno que me empiece a fijar en otro lado. Y como les digo, para mí la madre, el arquetipo era el más doloroso de los cuatro, era el que con menos, lo entendía menos, incluso lo entendía menos desde mi madre, y poco a poco fui cediendo a lo que me salía instintivamente, así como lo decís, yo empecé a entender que para mí era importante, por ejemplo, traer prácticas holísticas, como les mencioné en la primera parte. De hecho, ahorita aquí tengo, por ejemplo, un incienso encendido mientras los estoy escuchando, como para conectar con tierra y para que lo que les estoy contando ahorita no sea de un montón de teoría, que salga de un montón de lados, sino desde mi corazón, literal. Yo creo que es más importante conectar con eso, con la intuición, con la tierra, con lo real. Y en este caso, pues, era lo femenino y cómo hacer un balance. Yo creo que al final no está mal la estructura. Me parece que esa fue mi aprendizaje, esa tensión no fue que, bueno, me voy a ir completamente a lo femenino porque, ¿verdad? Porque esto es lo bueno, lo que fue. No, mi mensaje interno fue, hagamos un equilibrio entre las dos fuerzas, empecemos a apreciar las mujeres que están a tu alrededor, las líderes que están a tu alrededor, empecemos a apreciar la maternidad como todo el simbolismo que tiene y empecemos a implementar otras cosas y veamos si funciona. Y funcionaron. Prácticas como les digo, el agradecimiento, prácticas como la escucha activa, prácticas como la colaboración, prácticas como la nutrición, el cuidado, la seguridad psicológica, los límites, son como los ejemplos que surgieron en el camino de la transformación organizacional. Muy bien, gracias por tu primer aporte. Creo que pusiste en movimiento una palabra muy poderosa que nos puede ayudar a todos como también a integrar dentro de lo que se avecina en la conversación de tus pares algo muy poderoso. Yo solo quiero hacer una acotación, estoy haciendo unas notas, me tomé el atrevimiento de hacer un poco de facilitación en memoria con toda la distancia y siendo consciente de que hay unos que lo hacen mucho mejor que yo, pero nos puede servir como un punto de anclaje por si quieren hacer preguntas. El espacio está también para el chat, para que a partir de esta pequeña memoria tengamos como un punto de partida para sostener la conversación. Anse nos va a dar un ratico, pero mientras tanto va a estar con nosotros por si quieren ahondar en otras preguntas. Bien, aquí el reto es que, pues que ya, pues ya se está moviendo una información muy poderosa. Ya vimos que lo que está en juego tiene que ver como con unos balances muy fuertes. Entonces voy a traer a este espacio a Marta. Con la misma idea, Marta, cuéntanos quién eres, tomando en cuenta pues que nadie puede hablar mejor de ti que tú misma y después te recibo con una pregunta corta y siento que puede pegar con lo que venía moviendo Ann y va a tener que ver con tu libro de las promesas de la agilidad, pero eso será un poco más adelante. Por ahora, bienvenida Marta, qué gusto tenerte y qué gusto encontrarme contigo nuevamente. Tu micrófono está cerrado, querida Marta. Bueno, en Ahora. primer lugar, muchísimas gracias por la bienvenida y lo primero también es decir lo lindo que es estar acá con todos ustedes y compartir. Y eso tiene mucho que ver con quién soy. Soy una persona que cree que de alguna manera, si me preguntás de qué me ocupo cada vez más, es de estar creando comunidades y de acompañar organizaciones, equipos y personas que están en proceso de evolución. Y ahí es como que fui armando un mix de cosas, ¿no? De posibilidades de diseñar, facilitar y también escribir. Llegó el momento de escribir, yo ya hacía 2 años que estaba escribiendo un newsletter porque sentí en algún momento que teníamos que compartir y que para poder formar transitar juntos la vida que nos toca, era muy importante que pudiéramos empezar a tener una mirada común. Y a veces nos faltaba esa posibilidad de compartir, ¿no? Salvo que uno dijera, voy a un curso, voy a esto. Entonces, hubo Yo voy muteando acá. en,
en la que es la creación. Silvia, creo que tu micrófono está abierto, Silvia. No Alguien que tengo tiene un cómo micrófono cerrarlo abierto. desde acá. No la puedo nalguear, pero. Yo, ¿me ayudas cerrando el micrófono de Silvia, por favor? ¿Vienes de Santana? Ve la hora. Listo, gracias. Perdona, Marta. A ver ahora cómo estamos. Bien, estamos acá de nuevo. Así que bueno, nada, más simple. Hace muchos años que estoy en la comunidad ágil y disfruto mucho de estar construyendo con otros. Y bueno, y una de las cosas así particulares de, yo siempre digo de a qué me dedico, esto ya más gracioso, pero es como a destrabar problemas, porque en general me llaman cuando alguien me dice es porque hay algo que está, hay alguna cuestión que están dando difícil y ese es como el otro costado de construir comunidades, ¿no? Como uno dice, qué lindo la construcción de la comunidad, pero la construcción de la comunidad está llena de conflictos que atravesamos y aprender cómo conversamos, cómo dialogamos, cómo nos acompañamos es todo un desafío. Gracias, Marta. Entonces, creo que podemos entrar ya en materia con la pregunta que tiene que ver justamente con el libro que presentaste hace poco. Y, y quisiera, Marta, considerando toda esta volatilidad y complejidad actual, que no solo está en el frente económico, sino que también está en lo social y en lo ambiental, ¿cómo crees que las cuatro promesas, las que tomas de tu libro, conexión, creatividad, tiempo y alegría, que son las promesas de la agilidad, pueden trascender a un ámbito más allá de la empresa y estar también como motores de cambio frente a estos desafíos socioambientales que enfrentamos? Bueno, es como la pregunta da como en el clavo del por qué escribí el libro de alguna manera, ¿no? Y lo primero que me gustaría decir es que para mí el mundo del trabajo es un reflejo del mundo que vivimos y viceversa. No, no son dos cosas que funcionan desconectadas. Tenemos el mundo del trabajo que es acorde al mundo en el que vivimos y tenemos el mundo que generamos a partir de nuestro modelo de trabajo. Por eso fue tan importante para mí adentrarme en cómo el mundo de la agilidad y la transformación, qué era lo que le traía al mundo de la agilidad y la transformación al mundo del trabajo, porque desde el lugar que nosotros damos respuesta a nuestras necesidades colectivas como seres humanos, desde el lugar desde donde tomamos decisiones para dar respuesta a las necesidades colectivas, porque eso es el trabajo, es el lugar desde donde creamos los mundos en donde vivimos. ¿No? No está desconectado. Después decimos, todo funciona mal. Pero que es un sistema, como decía Hilary antes, ¿no? Traer esta idea de que estamos adentro de un sistema. Entonces, lo que nos va pasando tiene que ver con lo que nosotros mismos estamos generando. Y, y hay algo del mundo del trabajo que es interesante, porque de alguna manera uno puede entender así que el mundo del trabajo es como la llave para cambiar el mundo. Lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando. ¿Qué tiene que ver esto que yo estoy haciendo todos los días? A veces vivimos esta desconexión. Voy a trabajar y después vivo. Sin embargo, está ahí, en nuestra manera de vivir el mundo del trabajo, la posibilidad que tenemos de transformar. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos al mundo del trabajo? Porque ahí viene, ¿no? Este libro mío que escribí contándome que a mí la agilidad me había prometido algo que yo necesitaba y que justamente no encontraba en el mundo del trabajo. Porque cuando vamos al mundo del trabajo nos damos cuenta que es un mundo de desconexión por diseño. No es que es de desconexión porque no estamos hablados. Está diseñado para que la gente no esté conectada. Está diseñado desde un modelo industrial que dice vos hacés tu parte y no preguntes y no te hables con el de al lado. Está pensado desde ahí. Estamos metidos adentro de un mundo del trabajo que no nos da permiso para innovar, que no te da, que te controla la creatividad, que no es un lugar para que vos seas creativo, para que pienses con otros. Está pensado al revés. Vivimos en un mundo del trabajo donde nos proponen el tiempo de una manera lineal
y superpuesta, y donde nos dicen que nos van a pagar por hora. Y esto lo tenemos tan naturalizado que alguien puede comprar nuestro tiempo, que a nadie se lo cuestiona, pero nadie puede comprar mi tiempo. Y vivimos en un mundo del trabajo, para mí, de las 4 promesas, es la más importante, que es un mundo sin alegría. Y para mí la alegría es la señal de que estamos haciendo las cosas bien. Entonces no me gusta cuando yo voy a una organización y lo primero que me encuentro es el jefe enojado, que demuestra que estamos en un lugar serio, porque está enojado, porque acá hacemos cosas serias, entonces estamos todo el tiempo enojados. Si estamos enojados es porque estamos frustrados, si estamos frustrados es porque no tenemos resultados. Y la agilidad es el lugar de los resultados. Entonces yo siempre digo que los logros son la alegría de los equipos. Entonces, cuando aparecen los logros, cuando podemos hacer cosas, cuando podemos conectarnos para poder hacer, cuando podemos ser creativos, cuando podemos ser inteligentes en el uso del tiempo, llegamos a tener esta experiencia de la alegría en el trabajo. Y en ese modelo, entonces, este modelo que estaba criticando antes, es el modelo que ya está viejo. Entonces miramos el mundo y decimos, tenemos un montón de problemas socioambientales. Y sí, porque estamos usando un paradigma que envejeció. En algún momento debe haber servido para algo, me imagino que sí, no quiero adentrarme en esto. En el libro hablo bastante de esto. Así que, pero digo, algo que en algún momento funcionó y que ahora ya no nos sirve. Y la verdad es que la realidad nos lo está diciendo, porque tenemos un montón de temas que no están funcionando bien y estamos sufriendo y no estamos alegres. Entonces, señal de que tenemos que hacer cosas distintas. Y entre las cosas distintas que tenemos la oportunidad de cambiar, tenemos la oportunidad de transformar estas 4 palancas, porque son como 4 palancas para cambiar el mundo que tenemos. Un mundo más conectado, un mundo creativo, un mundo donde el tiempo sea tiempo de seres vivos, es decir, con ciclos, con sus momentos de mucho y sus momentos de poco, con sus momentos para respirar y descansar, y un mundo en donde la señal de que estamos haciendo las cosas bien es que podemos estar alegres, de que nos sentimos bien con lo que estamos haciendo. Y de alguna manera, lo que yo digo en el libro, y que para mí fue como el gran hallazgo, es que no sabemos cómo hacerlo esto. Y la agilidad es una gran puerta de entrada. No es la panacea y la solución de todo, pero porque decimos, bueno, está bien, pero nosotros sabemos hacer las cosas al otro estilo, ¿no? O sea, viene el jefe, nos dice lo que tenemos que hacer, tiene que haber una jerarquía, bueno, todas esas cosas que sabemos que pasan en el mundo del trabajo. ¿Cómo salgo de ahí? Porque ponele que yo te convenzo y vos me decís, sí, es verdad, yo la paso mal en el trabajo. La paso mal y no, y los resultados que obtenemos son una porquería. Pero bueno, a mí me han llegado a decir, esta es la vida, esto es el trabajo, es así. La gente viene a trabajar para sufrir. Entonces, hay algo de la agilidad, que es lo que fue mi experiencia, por lo cual yo le estoy enormemente agradecida, que te muestra la manera de salir de ahí. Es la puerta de salida. O sea, te dice, no sabes cómo hacer, hace así. Así que si hacemos esto, vamos a recuperar la conexión, la creatividad, el tiempo y la alegría. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas maravillosas, de las que yo puedo decir que soy testigo, porque no es que es simplemente una teoría para mí. O sea, gracias, por suerte, tuve la experiencia muchas veces de ver cómo la gente, cómo los equipos, cómo las organizaciones podían destrabar, hablando de lo que decía al principio, destrabar todo el bloqueo, porque uno llega a los lugares y se encuentran organizaciones bloqueadas, equipos bloqueados y personas bloqueadas. Cómo de golpe era la magia de destrabar, y ahí la gente se ríe. Y eso es hermoso. Cuando vos estás facilitando un equipo por ejemplo, me ha pasado en una empresa de seguros, y de golpe te das cuenta que generaste que toda esa gente está disfrutando de lo que está haciendo. Y pasás por los grupos y la gente está trabajando y compartiendo y riéndose porque puede comunicarse y puede contarse cosas. Entonces, había
Cuento esto y ya terminó, una cliente mía que la primera vez que yo fui yo tengo este latiguillo, lo digo porque siempre me sale decir, contar qué es lo que vamos a hacer cuando hablo de las transformaciones ágiles y al final yo siempre digo, vamos a hacer todo esto y la gente va a ser feliz. Y entonces esta persona me dice en ese momento, ¿no estarás prometiendo mucho, Marta? Y unos meses después me llamó y me dijo, tenías razón, la gente es feliz. Y esto es una anécdota entre nosotras que todavía seguimos siendo amigas, porque una de las cosas que te pasa cuando muchas veces uno termina siendo amigos Claro, en vínculo. en estos vínculos. Así que bueno, no sé si contesté tu pregunta, pero algo por ahí era. Sí, solo quiero redondearla con una emoción que me está llegando cuando te oigo, Marta, y es que el rol que has tenido tú en distintas organizaciones y también como consultora y también como parte de un equipo de consultores, tiene que ver también con sentir a veces que es tiempo de dejar un legado, de soltar una información. ¿Tú sientes que este es el momento para eso? ¿Sientes que estás en una fase de legado? ¿Sientes que es una fase o este libro tenías que descargarlo, dump, tenía que salir de ti y ya? ¿O en qué, cómo se está moviendo eso ahora que ya el libro está moviéndose y ya que esta información salió? La verdad es que ahora que yo tengo varias cosas en fila y ahora que esto salió ya empecé a pensar En qué otro. sigue, ¿no? Eh, Porque uno es así y a los que me escucharon yo tengo dos charlas que doy mucho, una era las cuatro promesas de la agilidad y la otra es el requiem para la idea de la productividad, que vienen como de la mano. Entonces, bueno, una vez que te cuento que la agilidad te permite todas estas cosas, volver a recuperar, o sea, que podemos conectarnos con el mundo del trabajo. Y tiene mucho que ver con esta pregunta que vos me hiciste inicialmente. Una vez que entendimos que es posible tener otro modelo de trabajo, que además vamos a obtener resultados mejores y vamos a estar nosotros mejores, hay un paso más, que es entender que todo este modelo que nos hace sufrir tanto viene de la mano de una idea que hay que matar, que es la idea de la productividad. Y es esta idea de la productividad del modelo industrializado y del crecimiento indefinido, que ya en el año 1972, el informe de límites al crecimiento dijo, chicos, no va más esto. Y seguimos con la idea de la productividad por el hecho de la productividad misma, con este modelo que es como la esclavitud moderna de comprar el tiempo de la gente para disminuir los costos, etcétera. Bueno, un montón de otro libro. Eh, Me encantaría dejar un legado, no sé si puedo dejar un legado, lo que sí me gustaría es por lo menos contagiar esta esperanza de que es posible, que yo soy testigo de esto, de que es posible tener equipos que trabajen desde un lugar de alegría, de que es posible resolver problemas juntos y que todo lo que hacemos para trabajar es de alguna manera, es el legado de nuestra época, cómo esta gente resolvió Mm. las necesidades que tenemos como personas. El trabajo no sale de la nada, no es algo pensado para que algunos hagan dinero. Eso es mentira. El trabajo no es para hacer dinero. El dinero es una consecuencia del trabajo. El trabajo es porque solos no podemos Mm. y necesitamos a los otros para resolver juntos lo que necesitamos, juntos, colectivamente. Gracias, Marta. Bueno, estamos viendo cómo aquí además tengo algo hermoso en medio de estas dos conversaciones y es como también las distintas generaciones que de una generación recibe una información y esta nueva información, la nueva generación también la ve de otra manera y creo que es hora de empezar a meter eso en la conversación y quiero llevarlas hacia esta idea, sobre todo porque siento que la forma en la que hemos estado llevando el hilo nos ha, a mí por lo menos me ha ayudado a entender también un rol distinto a lo que normalmente vemos en las organizaciones de la cuota. No, es que la ley me pide, es que la norma dice que yo debo tener y me estoy perdiendo de una cantidad de sabiduría e información precisamente porque no soy capaz de desmontar unos modelos.
Entonces creo que hasta ahora lo que hemos tenido es, pues por un lado, abre la puerta de un espacio ancestral y Marta trae esta información tan hermosa alrededor de la alegría que en otro momento podríamos conversar si es felicidad o alegría, pero eso es otra conversación. Esa es más como de cervecita y esa es más profunda, es más difícil. Pero esta sí podría llevarnos un poco hacia cómo volvemos eso realidad. Y ahí quiero invitar a Silvia y después a Rose, pero arranquemos con Silvia, porque Silvia, a medida que yo leía su perfil, sentía que, así como hemos tenido una información, Silvia está constantemente frente a la conversación de hazlo real, o sea, ¿no? Vuélveme esto en cifras, vuélvemelo en unos indicadores, vuélveme esto una cosa un poco más terrenal, y creo que podría ser el momento de hacerlo, pero no quiero dañar la presentación de ella misma. Silvia, nos cuéntanos un poco de ti y ya te hago la pregunta también alrededor de tu trabajo y tu perfil. No te oigo, Silvia, tu micrófono puede estar apagado. Espera un segundo si lo puedo prender yo por Sí, acá. ya está, ya Listo. está. Bueno, muchísimas gracias, Juan, y sobre todo muy contenta de estar acá y compartir con mujeres tan poderosas, ¿no? Y tu facilitación sobre todo. Así que bueno, ¿quién soy? Bueno, además de mujer, madre, abuela, amiga, hija, hermana, soy coach profesional, ejecutiva. Tengo una especialización como coach de fortalezas de Clifton Strengths, que es una metodología de Gallup. Soy Agile People Coach también para todo lo que es liderazgo y recursos humanos. Soy miembro del board del capítulo de la International Coaching Federation para Uruguay. Estoy como directora del voluntariado y vínculos corporativos. Algo que me apasiona son las neurociencias aplicadas a la gestión de talento y liderazgo. Y estoy también, hago consultoría de recursos humanos y todo lo que tiene que ver con desarrollo organizacional. Justamente por eso trabajo mucho con líderes de organizaciones, acompañándolos precisamente a identificar sus talentos y crear equipos y culturas basadas en fortalezas. Tomar conciencia de qué cosa es eso que hace únicas a las personas. Eh, y, y eso fue en realidad lo que me llevó a ser coach, ¿no? Después de más de veintitantos, no quiero ser muy explícita ni exacta para no vender mi, mi edad, eso fue lo que me llevó a ser coach, ¿no? Liderando equipos realmente multiculturales, multigeneracionales, multitodo, en empresas directamente globales con presencia en 5 continentes y tener gente reportando en muchos lugares. La verdad que experiencias riquísimas. Y cuando dejo la vida corporativa digo, bueno, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? ¿Qué cosa es eso que a mí me distingue? ¿Qué es eso que yo me disfruto hacer? ¿Qué es eso que yo hago bien? Que me sale bien, qué cosa es eso por lo que los demás me reconocen. Y es así como yo llego justamente a certificarme como coach, a ir por esa certificación también de fortalezas, porque yo ya lo viví del otro lado de la vereda, ¿no? Siendo líder, probé esta tecnología, entonces tuve la oportunidad de conocer mis propios talentos, de conocer los talentos de mi equipo y de esa manera podernos acompañar y formar realmente equipos muy sólidos, eh, muy compenetrados, muy colaborativos. ¿No? Era colaboración, no competencia. ¿Por qué? Porque sabíamos que éramos todos distintos, que éramos únicos, que nuestros talentos realmente, si bien eran diferentes, se complementaban. Entonces es una metodología muy bonita y es como viene realmente, es psicología positiva pura, ¿verdad? Ujú. Así que, bueno, por ese lado fue que llegué a ser coach, entonces, no necesariamente siento que trabajo, si bien es un trabajo, pero es algo que me disfruto, ¿no? Entonces es como, hago el paralelismo con un deportista profesional, ¿no? Que si bien se gana la vida haciendo
el deporte, pero es como si fuera un hobby. Entonces es como trabajar en mi hobby. Creo que lo que nos ha pasado hasta ahora es que nuestras panelistas nos han llevado casi que por un hilo y espero poder sostener ese mismo hilo hasta el final, en el que hay como un contacto con la naturaleza, un contacto con el individuo y un ser profundo. Después, Marta nos lleva hacia las comunidades y los retos que sostiene, que implica sostener una comunidad. Y tú, Silvia, estás muy preocupada por el liderazgo y la fortaleza individual. Entonces, considerando este enfoque en el desarrollo de fortalezas individuales y la implementación de los OKRs, que es algo en lo que has también como Ujú. señalado para lograr estos objetivos, ¿cómo crees que las organizaciones y los líderes pueden alinear esos talentos y esas metas con la urgencia del momento de crisis ecosocial que estamos viviendo? ¿De qué manera un enfoque basado en fortalezas puede impulsar no solo a esta competitividad que es necesaria, sino Ujú. también a un impacto positivo y sostenible? Ajá. Bueno, me gustaría empezar desmenuzando un poquito para crear ese hilo conductor que va a contestar a tu pregunta tan profunda. Primero, definiendo qué es el talento. Y acá hago cuento una pequeña historia. Al volver de la Segunda Guerra, Donald Clifton, que es el que le da el nombre a esta metodología de Clifton Strengths, psicólogo de la Universidad de Nebraska, en Estados Unidos, se preguntó, ¿qué pasaría si en lugar de buscar lo que está mal en las personas, nos enfocamos en lo que hacen naturalmente bien? ¿No? Entonces, culturalmente, es como que siempre vamos ya desde que somos mamás y tenemos que revisar la libreta de notas de los hijos que traen del colegio, pueden tener maravillosas calificaciones de repente en algunas materias, pero si hay alguna que está baja, nuestra vista se va a ir ahí. Entonces, esto es un cambio de mirada, un cambio de paradigma. Entonces, lo que hace es reúne a un grupo en la universidad, su grupo de investigación, y crea un muestreo, ¿no? Hace una investigación bastante extensa, muy completa, y eso fue lo que quiso averiguar. ¿Qué es eso que las personas que llegan a ser exitosas hacen bien? ¿No? ¿Qué cosa es eso que hace que las personas sean exitosas? Entonces, con ello, después de este estudio de investigación, identifica un conjunto de 34 talentos, que no son otra cosa que nuestro potencial nato, casi como nuestra huella digital, ¿no? Nuestro ADN. Entonces, eh, eso significa nuestra manera natural de pensar, de sentir y de actuar. Como si fuera, ¿no? Como les decía, nuestra huella digital. Ahora bien, el talento es único y es neutro. ¿Y por qué decimos que es neutro? Porque tiene luces y sombras. Entonces, si yo no soy consciente de mis talentos, y no estoy hablando, cuando hablo de talento, no hablo necesariamente de una habilidad técnica muy puntual de repente. El talento es nuestro cómo, el cómo hacemos las cosas. Podemos tener los mismos objetivos de repente, dos personas o todo un equipo, y de repente nuestra manera, nuestra impronta, nuestra manera de ejecutar ese plan va a ser diferente, porque somos todos diferentes. Yo Y, fregué mi plato. perdón. Mm. Entonces, el, el- el- al tener esas luces y sombras, cuando yo no soy consciente del valor que aporta el talento, de lo que se necesita para florecer, hasta incluso puede ser percibido como una debilidad. Entonces, sin embargo, cuando tomamos conciencia del valor y de su ventaja, invertimos en el desarrollo y lo usamos intencionalmente. Entonces es ahí cuando lo convertimos en fortaleza, que es el nivel de excelencia del talento, de ese rendimiento casi perfecto. Ahora, vos hablabas del OKR, ¿no? Entonces ¿qué relación podría tener esto de los talentos con los OKRs, con la agilidad? Pues bien, no basta conocer cuáles son nuestros talentos, sino saber cómo operan en nosotros para ponerlos en acción. Entonces, dicho esto, si pensamos en los OKRs, por ejemplo, eh,
y estamos pensando en objetivos, estamos pensando en propósitos, en para qué queremos hacer las cosas y cómo vamos a hacerlas. A mí me encantan los OKRs porque me dan esa posibilidad, ¿no? De siempre tener en mente el propósito, el para qué lo quiero hacer. Entonces ahí viene mi impronta, el cómo yo lo hago, cómo yo voy a llegar de una manera más eficiente a lograr esas metas. Porque no es simplemente saber, ok, estos son mis talentos, qué lindo, los pongo en un marco, ¿no? Y los miro y los, qué bonito. Es qué hago con ellos, cómo los utilizo, cómo los pongo, cómo aporto valor y cómo los pongo también al servicio de los demás, ¿no? Entonces, es algo que pasa también, que empieza por la parte individual, pero que termina en algo grupal, en algo en conjunto. Entonces, los OKRs, por ejemplo, son los que van a dar estructura, ¿no? Y facilitan el entendimiento de los objetivos, de las metas. Y los talentos constituyen en esa cajita de herramientas que cada uno trae, con la que vamos a ejecutar esos objetivos, esos planes, es el cómo lo vamos a hacer, en qué los vamos a apalancar. Entonces, los talentos nos conectan, nos dan agilidad. Porque cuando yo me dedico a hacer, o yo utilizo ese cómo como si fuera mi herramienta, la que yo mejor conozco, la que me sale naturalmente bien, la que me pone en un estado de flow, ¿verdad? Me permite justamente, al usar mi talento, me permite fluir y me permite justamente alcanzar las metas de una manera más eficiente, de agregar más valor. En otras palabras, constituyen el soporte de la concreción de nuestros objetivos, haciéndolos también sostenibles en el tiempo. Y como les decía, ¿no? Con el talento no me refiero necesariamente a una habilidad técnica, algo que sea aprendible. Yo mañana puedo ir a aprender a un curso y aprendo Excel, ¿no? O aprendo algo muy puntual. Lo otro es nato, como les decía, es la huella digital, que yo lo puedo ir, si yo invierto, lo sigo desarrollando y lo llevo a ese nivel de excelencia que es lo que llamamos fortaleza. Entonces, es más profundo, va más allá, es como el mindset, ¿no? Cuando hablamos en la agilidad es hacer agilidad o ser ágil. Yo quiero ser ágil, no es hacer agilidad, porque hacer agilidad es agarro un framework y por eso hay muchas empresas que fracasan y dicen, ay, no, la agilidad no funciona. ¿Por qué? No, si nosotros hacemos Scrum, hacemos esto, hacemos el otro, pero es hacemos. Pero ¿dónde está la mentalidad? ¿Dónde está la mentalidad? Y ahí es donde se tiene que dar ese cambio de paradigma. No solamente es ejecutar algo funcional, algo transaccional. Entonces, cuando los líderes conocen y se enfocan en los talentos propios y en los de su equipo, gestionan mejor, crean equipos colaborativos, no se compiten entre sí, porque ya saben y aceptan y valoran que son distintos. Qué fantástico es si yo vengo y te digo, por ejemplo, le digo, o Marta, o Ann, o Juan, Rose, mira, yo esto no, no lo estoy entendiendo bien o estoy trabajando en esto y no sé si estoy segura, hay algo que me estoy perdiendo. ¿Qué cosa ves vos que yo no estoy viendo? Me estoy complementando. Estamos colaborando entre nosotros. No es que, uy, qué horrible. Silvia me delegó tal cosa o le delegó tal cosa a Juan y no se lo delegó a Yoko. Entonces Yoko va a decir, ay, la tiene conmigo. Qué horrible. ¿Por qué no me lo da a mí? ¿Por qué no me pregunta a mí? Porque ya sabemos quién disfruta qué, quién es bueno en qué. Entonces todos fluimos y Yoko va a estar feliz de que yo no le haya delegado eso que de repente no se le da tan bien y que sabe que yo le voy a delegar eso que sí se disfruta hacer y que le sale tan bien. Entonces, al no competir, nos complementamos, porque las diferencias son ventajas. Un grupo de individuos talentosos que conforman un equipo poderoso. Entonces, organizaciones basadas en talentos son más ágiles, más humanas, más sustentables, gozan de bienestar, son altamente más comprometidas. Y cuando eso sucede, eh, los equipos comprometidos experimentan un 21% de mayor productividad, un 22% de mayor rentabilidad, de acuerdo a las estadísticas de Gallup. Entonces, cuando los coaches nos enfocamos en las personas,
a través de conversaciones poderosas, podemos justamente inspirarlos a mirarse, a que eleven su mirada y a maximizar su potencial. Y con ello se crean oportunidades que por ende generan transformaciones increíbles. Así que Silvia, me encanta, lo oigo muy conectado, preciso con el hilo que estamos buscando. Ya pasamos de comunidades a una cosa más de individuos. Solo quería, como para cerrar, que nos ayudes a llevar esto a otro espacio, porque lo que percibo, y lo siento desde mi lectura, con los sesgos que eso trae, por supuesto, y haciéndome cargo de ellos, claro, hay un tema que me llama mucho la atención, y es que esto parecería un trabajo interior muy fuerte porque hay un espejo ahí de unas sombras y unas luces que no son nada sencillas, porque yo puedo creer que un talento es mío, pero en realidad tengo una creencia o tengo una limitación o yo tengo un techo de cristal propio donde esos talentos ni siquiera los percibo. ¿Cómo es esta conexión entre ayudar a que eso asome sin que sea terapéutico, pero que invite a esa búsqueda interior y a ese camino, porque va como acompañado de luces y sombras ese ejercicio, no sé si la palabra es conciencia o por lo menos de despertar propio, ¿no? sí, y gracias por preguntarlo. Tiene que ver también, nosotros proveemos de un assessment, de un tipo de evaluación que es, muchos me dicen, vos tenías la bola de cristal, ¿no? Vos me conocías de antes. Digo, no, pero eso es lo que aflora en ese reporte, ¿no? Que aparecen los talentos en un orden. Y vos fíjate que es increíble, ¿no? Tan exacto y tan diferentes somos que para encontrar, ¿no? De ese reporte que recibimos de nuestros 34 talentos que vienen en un orden determinado en base al input, ¿no? A lo que cada persona contestó, para encontrar una persona que tenga solamente, si solamente tomo los 5 primeros talentos que salen en ese reporte, que estén, encontrar a otra persona que tenga esos mismos 5 en ese mismo orden, porque también todo eso tiene injerencia, ¿no? Son distintos motivadores, los talentos entre sí se potencian, ¿no? Es como decir, le bajan 2 rayitas o le suman 2 rayitas. Para encontrar una persona con los mismos 5 en el mismo orden, se da uno cada 33 millones. Entonces, imagínate qué tan únicos somos y cuánto nos Increíble. pasamos y perdemos el tiempo en querer ser como otros. Y simplemente yo puedo, ¿no? Si hablo del coaching, yo digo, bueno, Marsha Reynolds es una súper referente en el coaching a nivel mundial, a nivel global, ¿no? La admiro muchísimo. Me encantaría, o sea, yo nunca voy a ser Marsha Reynolds, yo puedo aprender cosas de ella, pero nunca voy a ser ella. Yo sería una versión trucha, como decimos, ¿no? Una falsa versión de la otra persona. Entonces, perdemos tanta energía en querer ser como otros que nos olvidamos de ser nosotros mismos. Hoy estaba con una clienta y me decía, quiero ser un líder más firme. Ok, ¿qué tipo de líder crees que sos? ¿Cómo sos como persona? No, yo no soy así. ¿Y por qué quieres ser alguien que no eres naturalmente? Lo que no te sale naturalmente, ¿no? Entonces, justamente en ese proceso ayudamos a entender qué significa cada uno de esos talentos y a través del coaching se lleva a la persona y a los equipos, porque se hacen muchas dinámicas de equipos y grupales para justamente entender, ¿no? Y acá, por ejemplo, y vuelvo a los AKRs, me encanta porque podemos ver toda una organización. Mm. Entonces, en este momento hasta se me pone a pensar, o sea, yo todo esto me sirve, tengo que hacer un plan de sucesión, yo ya sé quiénes son los talentos, quién me sirve para acá, quién es así, un perfecto match con esto, porque ese cómo va a ayudar. Entonces, es como que hoy no puedo despegar, no puedo separar lo que es, por ejemplo, el coaching, que es un proceso de autoconocimiento, es algo totalmente transformacional, no lo puedo separar de la agilidad. Para Ujú. mí van de la mano, para mí van de la mano y veo que se hace muy potente cuando están así, hermanados. Muy bien, gracias Silvia.
por favor. Bien, estamos en nuestra última recta de la última media hora y lo hacemos pensando que además ya perdimos a una que estaba con su agenda ocupada. Entonces recordaremos a Anne, espero por estos textos que pude capturar de su hermosa presentación y de sus conversaciones que tuvo con nosotros o el diálogo que compartió con nosotros. Ahora quisiera acercarme a Rose, que yo tengo esta parte de la historia, puede que esté equivocado en el cuento, pero la que siento que está orquestando al lado de Yoko todo esto es Rose y está ayudando a identificar a estas mujeres que inspiran, que crean y transforman. Entonces, por un lado está como ella ayudando a que haya una conexión de todas estas voces y se hagan visibles, y ella es la que me hace la invitación para que yo sea el moderador de este espacio, nuevamente agradeciendo como la oportunidad y el tremendo reto que implica para mí poder acompañar este grupo de mujeres poderosísimas. Entonces, Rose, cuéntanos por favor un poco de ti antes de entrar en la pregunta que nos va a guiar en el ejercicio y que podamos saber un poco más a partir de tus propias descripciones de lo que has hecho en esta carrera tuya. Y Rose, Rosemary, mi nombre artístico. Rose es una mujer apasionada, amorosa, feliz y exitosa. Es una mujer disruptiva, es una mujer integral que tiene muchos roles, tiene muchas personalidades, pero ya me diría Silvi que no son personalidades, entonces muchas camisetas, muchos roles. Soy artista, soy bailarina, hago teatro en la vida real y en las tablas. También me encanta estudiar y seré una eterna aprendiz. Un aprendiz de todo lo que me ha enamorado desde el 2014 sobre la agilidad, y lo que me enamoró es porque estaba la persona, como decía Marta, la felicidad de esa persona y cómo se podría hacer colaboración. Como me encanta la colaboración, he generado como coautora con 12 autores de Iberoamérica 3 libros. En el Agile Open Camp hicimos 3 libros. Luego con Claudio Toscano estamos en Agile Mentoring y yo trabajé uno que es la especialidad que he venido tomando de Agile Leadership, Strategic Agile Leadership. Soy una mujer que está fascinada cada vez que hago un evento de aprender en cada uno de estos, compartir, de dar y recibir. Porque he aprendido muchísimo a través de eso, las conversaciones, y lo que más me importa son las conexiones con las personas. Entonces, a través de Latinoamérica, estoy donde hay un evento, allí estoy. En muchos organizando, en otros creando contenido, y sobre todo, soy una mujer en aprendizaje y en evolución. Gracias, Juan, por esta pregunta y gracias de nuevo por esto que está saliendo maravilloso con tus preguntas y tu fluir tan profundo. Pues Rose, teniendo en cuenta toda esta experiencia que nos compartes y sobre todo parte de tu oficio ha sido impulsar transformación ágil y digital en organizaciones de escalas muy grandes, multilatinas, quisiera saber cómo crees que esa aplicación de estas prácticas ágiles y sobre todo las tecnologías, porque te he oído también muy cercana a temas de cuarta revolución industrial, me hablabas hace poco precisamente de que ya está mapeada una quinta. ¿Cómo puede trascender la eficiencia empresarial y convertirse en un motor de soluciones sostenibles? Porque algo de lo que quiero que veamos es que hay una conversación pasando entre nosotros mismos, ¿cierto? Por un lado nos dice Marta, hay que entender que el límite, que el sistema tiene un límite, que esto no es finito, no es infinito, perdón, es finito. Entonces, ¿cómo tenemos estas soluciones sostenibles para una crisis como la que vivimos hoy? ¿Qué rol desempeña el liderazgo y la cultura organizacional para que ese impacto sea real y duradero? Bueno, podríamos generar un espacio entero para responderte esa pregunta. Voy a empezar como por partes. ¿Sí o no, Marta, Silvi? Claudia seguro diría lo mismo. Entonces, primero, para mí, ¿qué es la agilidad? La agilidad implica flexibilidad, colaboración, adaptación. ¿Para qué? Para generar sostenibilidad y sustentabilidad en una organización, en todo el ecosistema, no solo la empresa, que haya bienestar y felicidad de los empleados y que llevemos siempre los productos, soluciones, negocios para un mundo complejo y un mundo donde la vulnerabilidad y lo emergente siempre existirá. Entonces, teniendo en cuenta que es agilidad, también va a definir qué es innovación. Innovación, en algunas empresas tomamos agilidad e innovación como lo mismo, pues como unas
maneras de llegar a estas soluciones sostenibles que requiere el mundo. Que requiera el mundo, que lo necesite, que solucione problemáticas que tengan que ver con la pobreza, con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tenga que ver con la solución a problemas de salud, a problemas de calidad de vida y del medio ambiente. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros estamos utilizando prácticas ágiles de innovación, de dirección de proyectos, toda una mezcla de caja de herramientas que necesitamos, tenemos que ver primero cuál es la cultura de esa organización, cuál es la estrategia que está persiguiendo y el propósito superior para nosotros poderle entregar lo que se requiere, ese cómo con esas prácticas ágiles de innovación y de dirección de proyectos. Elegir el contexto de cada organización, no volver receta, no generar en cada volver lo mismo, ni inclusive dentro de las mismas áreas. Por ejemplo, yo trabajaba en mesas de experimentación. Estás poniendo. Hola. Está súper arreglado. Muy bien, entonces, Yoko, por favor, otra vez. Muy bien, gracias por estar ahí presentes. Entonces, nosotros seguimos acá en la conversación y sabemos que pueden tener también cositas de casa. ¿Cómo tenemos ese contexto? Como en una mesa de experimentación habrán prácticas diferentes a cuando se generan soluciones, commodities que ya están allí. ¿Cómo trabajar la esencia ágil? Como dijo Silvia, cómo es el ser ágil, cómo ser adaptables, ser flexibles, cómo mirar un mundo complejo, cómo tener sustentabilidad mirada desde el punto de vista de la innovación, medio ambiente, que todas las empresas del ecosistema puedan generar una parte del proceso que se necesita para ese producto y sobre todo regeneración. Porque ahorita pues ya nos dirá un poco más Claudia, pero lo que entiendo es que no basta con ser sostenible, es cómo podemos regenerar en lo que nos estamos dando soluciones en el planeta. Es decir, como organizaciones multilatinas debemos generar en algún momento un producto que puede cortar algo del medio ambiente, una problemática que puede generar basura, que no lo están utilizando bien. Entonces, ¿cómo volver a regenerar eso que tenemos? ¿Cómo podemos mezclar en la organización, trayendo consultores que conozcan, pero que el conocimiento quede adentro? Esa es una manera para que sea sustentable ese cambio y que tengan mentores, pero que los que conozcan sean los de la organización y generen ese cambio para lograr esas soluciones que necesita el mundo. Ahora volvamos, que ya tenemos, ¿qué es agilidad e innovación? Que es para tener organizaciones sustentables, bienestar de las personas, personas felices y por supuesto que nuestros clientes estén felices y satisfechos, enamorados de lo que están encontrando. Por eso se utiliza la agilidad para que trabajemos priorización, trabajemos colaboración, para que el cliente esté ahí, para que podamos experimentar cada momento y podamos definir en algún momento, no, eso no es lo que requerimos. Lo que requerimos es otro tema y volver a cambiar rápidamente. Para poder ser eficientes, ya podríamos tener con colaboración, porque si estamos preguntando, evitando reprocesos, priorizamos y demás, pero nos falta algo más, la tecnología. Y ver la tecnología de cuarta revolución industrial y de quinta revolución industrial, donde se utiliza más la inteligencia artificial, como un amigo para todos los roles de la organización, para talento humano, jurídica, tecnología, estrategia. PMI, un PMO o una BMO, porque ya sería una oficina de valor, y podamos tener una aplicación de las tecnologías que requiramos. Primero, todos conocer qué tecnologías existen y co-creados cuáles podemos aplicar. Aplicar, por ejemplo, para, a nivel de operación de grandes multinacionales, evitar accidentes, evitar problemáticas de clima por una simulación, utilizando gemelos digitales, utilizando realidad aumentada, utilizando algunas de las tecnologías que sean capaces de generar lo que necesitamos. Podemos utilizar automatización de procesos, sin olvidar que primero debemos generar una mejora de ese proceso con un value stream mapping, alguna de las técnicas, para no
automatizar el desorden. Después de optimizar esos tiempos que podamos, autonomizamos inicialmente con un RPA, con un RA, con algunas, y con los robots también los utilizamos para automatizar algunos procesos que nos van a evitar como humanos hacer tareas repetitivas. Eso que nos evita generar innovación, generar nuevos temas. Si ya tenemos automatizadas tareas repetitivas, logramos eficiencia porque la persona que estaba ahí haciendo, por decir algo, N 1000 tablas dinámicas en Excel, ya va a poder pensar cómo mejorar algunos procesos. También puede generar una automatización de otros procesos peligrosos. Entonces, ¿qué le vas a dejar al robot? Pero ya con Industria 5.0 que lo saca la Unión Europea, que tiene que ver, una de las partes es el cobot. ¿Por qué se llama cobot y no robot? Porque ya siempre está en conjunto trabajando el robot y la persona gestionando. Entonces, esta persona gestiona, idea e innova y el robot va a hacer las instrucciones y va a hacer lo repetitivo. También tenemos otras tendencias a nivel de futuro, porque me encanta analizar sobre el futuro. Las tendencias 2025, 2030, 2050 también nos traen cómo en una organización se vuelve más eficiente, porque ya existen varias profesiones para una misma persona. Y cómo convivir la generación futura con la generación joven y con la generación que podemos llamar que ya está vieja, y resulta que ya no está vieja, porque personas de 60 años están estudiando medicina, tecnología, otras temáticas, y antes se necesitan más. Y cómo utilizar todo ese don y esa sabiduría del que ya supuestamente se va a retirar, pero quizás puede ser mucho más útil con el que llega y cómo colaborar. Otra tendencia es cómo la salud y y el pronóstico de vida puede ser mayor, podemos llegar hasta 120 años. ¿Acaso conoces en tu organización una persona que tiene 70, 60 años y aún produce, y en tu vida conoces personas de 80 años que hacen yoga y que estudian medicina? Es como la salud, como la alimentación. La alimentación es otra tendencia, cómo generar eficiencia para este problema ecosocial que tenemos hoy. Cómo generar emprendimientos y empresas que apoyen con la nutrición de calidad, la nutrición sin preservativos, que traigan grandes containers donde tengan comida orgánica que quizás no necesite tanta agua, hidropónicos o algo. Y habría otras muchas tendencias como cómo poder inclusive nuestro cerebro, poderlo llevar a un disco duro y que sea permanente para un legado. Cómo podemos utilizar también la misma genética para pedir inclusive roles de talento. Imagínate, Silvia, nosotros necesitamos personas de este tipo y cómo y generarlos desde el inicio, pero entonces empieza la ética y la clonación y cómo podríamos hacer eso. Entonces, en resumen, con agilidad e innovación, aplicando tecnologías de cuarta y quinta revolución, podemos lograr hacer una integración de los ecosistemas y a dar una verdadera agilidad sostenible, donde se genere una sustentabilidad y una eficiencia en la organización, más que productividad, como nos decía algo Marta. Y terminando, ese liderazgo que también me lo preguntabas, ¿cómo debe ser un líder para una organización sostenible? Primero, el mismo regenerativo, el mismo ser consciente, saber que tiene sus luces y sus sombras, cómo manejarse, cómo actuar, cómo generar con lo ancestral, con lo tecnológico, con lo actual, cómo convivir, cómo llevar su talento más adelante, generando un ambiente de innovación para generar productos sostenibles y regenerativos que el mundo necesita. Gracias, Juan. A ti, muchas gracias. Creo que estamos con un hilo que nos va llevando poco a poco a una conversación en la que hasta ahora cuatro mujeres se nos han presentado un escenario donde no solo su oficio, sino su experiencia profesional han podido darnos unas luces alrededor de este concepto de inspirar, crear y transformar. Y pues cierra a alguien que podría ayudarnos también a entender qué está pasando en el fluir, que es un fluir de una complejidad importante,
porque estamos viendo que se están abriendo unos contactos internos, unos canales con nosotros mismos de una información que sentimos que es el momento indicado para que salga. Sospechamos que es el momento para que salga. Entonces, cuando empezamos a diseñar los posibles ponentes de este espacio y a buscar quiénes podían ser, Rose me pidió que ayudara a traer algunos y yo giré mi brújula hacia mi otra tribu, que son estas mujeres magas de la regeneración. Estaba estaba Catalina, perdón, en el encuentro de la sesión anterior. Entonces siempre he estado como tratando de traer a nuestras distintas comunidades encuentros con espacios y personas que están moviéndose por otros lugares. Y ese es un poco el trabajo de Claudia González en este lugar, que quería dejarlo de cierre para que nos dejara a todos también con el calor y la sensación de este espacio, de, de lo positivo que está detrás de esto, también de lo que podemos empezar a construir como colectivo y sociedad, y también, creo yo, ojalá sea así, de lo que tenemos que hacernos cargo. Entonces, Claudia, no sé si quieres contarnos de las distintas facetas que tienes y los distintos sombreros que te pones, algo de tu vida y que podamos hacer una dimensión rápida para después caer con la pregunta que está preparada para ti. Gracias, Juan. Gracias también por esta invitación a ti y a Rose. Qué gran responsabilidad darle cierre y hacer como ese wrap-up de todo lo que hemos venido aquí conversando, pero creo que hay un hilo muy lindo también entre esa dimensión del ser y la transformación que buscamos en las organizaciones, ¿no? Eh, bueno, desde esos diferentes sombreros, como bien dices, ¿qué les puedo contar? Yo soy de abogada de formación, pero hace muchos años no me considero abogada, no trabajo como abogada. Trabajé muchos años con el Estado, Alcaldía de Cali, Ministerio, Presidencia, articulando actores en torno a políticas públicas, pero a la par tenía una vida muy espiritual en la cual me sentaba a tejer la palabra con mujeres, a conectar con medicinas de la tierra y vivía un proceso como de transformación muy profunda, muy profundo interno en mí misma a partir de mi historia. Y hubo un momento en el que dije, no puedo seguir viviendo vidas paralelas tan distantes, en el cual me siento a escuchar los egos de directores, de viceministros y demás, y que no hablan, que no se escuchan, que no ven la vida y no la ponen en el centro, y por otro lado sentarme a poner la vida en el centro y a estar tan adentro mío. Entonces como que empecé a encontrar y a buscar caminos de tejer estos dos mundos y encontré herramientas y metodologías que me permitían hacerlo. Empecé como por diferentes herramientas que permitían traer el ser a los procesos de trabajo colaborativo, el Dragon Dreaming, la teoría U. Estuve un buen tiempo ahí con teoría U y empecé a evolucionar hacia otras herramientas ya, de la ecopsicología, de otras herramientas que nos conectan con otra dimensión de la vida que es la tierra, con la vida misma que somos cuando somos naturaleza. Y desde ahí entonces he venido caminando y encontrando como decía Silvia, hablaba de esos talentos, cuál es mi talento y cómo puedo compartirlo con el mundo. Y para mí, en este tejer de tantos caminos en la vida y en mi vida, ha sido también como una gran herramienta, eh, las medicinas de la tierra y la tierra misma, saberme conectada con las diferentes formas de vida, con los árboles, con los animales, con el oxígeno, con la misma tierra que nos sostiene, y eso ha sido lo que me ha ayudado a mí a transitar y me ha acompañado a mí en el transitar de mi propio camino y de encontrar y de crear mi propio camino también, porque somos mujeres creadoras en realidad, y mujeres creadoras que podemos simplemente... O no simplemente, en realidad no es tan simple, es muy complejo, como es la naturaleza misma, que es muy compleja, pero podemos hacer ese trabajo de mirar hacia adentro, de tomarnos por pedacitos y volver a construir eso que queremos crear. Y creo que asimismo podemos hacerlo con la vida en la tierra. Entonces, pues digamos como que esa soy yo, esa soy yo. Ya me iba a meter de largo con el tema. Muy bien, muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esto que nos cuentas, sobre todo, eh, reconociendo que nos puedes ayudar a reconciliar esta idea de una transición colectiva que estamos sintiendo que está pasando, porque lo hemos visto en todas las voces. No sé si ustedes se han dado cuenta como participantes en el panel del lado de los que oímos esto, Marta, Ann, Silvia, lo que nos han mostrado, Rose, nos han dicho, mira, es que hay una cosa que yo me di cuenta, yo vi algo y me di cuenta de eso. Es como si hubiera sido una percepción entendí el liderazgo y ahora hago talentos.
Marta, había una promesa y no me la estaban cumpliendo, entonces yo me hago cargo de esa promesa. Y Anne va y visita los distintos roles de la mujer en sus regiones y trae eso también a los colectivos. Entonces, pensando un poco en ese tránsito y teniendo en cuenta tu trayectoria de facilitadora de procesos, sobre todo regenerativos, y lo que oigo es que estás con un enfoque tremendamente co-creativo con otros, crear con otros en distintos actores. ¿Cómo podemos impulsar iniciativas que no solo aborden los sostenibles, sino que promuevan una verdadera regeneración ecosocial en territorios, ojalá atentos a la vulnerabilidad y afectados por los conflictos que están no solo del legado del trauma anterior, sino los que están asomando constantemente? ¿Qué rol desempeña la conexión humana y el pensamiento sistémico a la hora de diseñar soluciones que sean reales y duraderas? Pues Juan, para mí, digamos como que para poder irnos hacia una regeneración profunda necesitamos partir de una conexión precisamente que dices humana y también una conexión más que humana, una conexión que nos lleve a recordar que estamos interconectados con toda la red de vida y que somos parte de esa red de vida. Digamos que es una conexión que nos lleve a conectar y a reconectar con la vida misma. Y para mí esto es un poco una invitación a recordarnos también naturaleza, porque cuando podemos recordar que estamos interconectados y cuando hablamos de sistemas, es cuando podemos también empezar a, digamos, como que dentro de esos sistemas irnos hacia nosotros mismas, hacia nosotras mismas, como en esos procesos que todas hemos hablado de que es, no es hacer agilidad, sino ser ágil, en que viene todo de un proceso de transformación interna también, eh, para también reconectarnos con nosotros y también reconectarnos con la tierra, porque resulta que cuando logramos hacer eso de reconectarnos con la tierra, podemos también recordar que nosotros y nosotras actuamos y digamos que somos esa naturaleza que está interconectada como lo están los hongos, como lo están las raíces de los árboles, y en la cual simplemente en este momento somos como pedacitos de vida que es humana en este caso, regados, pero que hacemos parte de una totalidad. Entonces, para mí un primer gran paso es recordar la interconexión y que estamos interconectados todo el tiempo y desde ahí podemos recordar cómo transformar las relaciones en las cuales estamos interconectados. Un siguiente punto para mí es, desde esa misma interconexión y ese recordar la naturaleza, es la sanación. Eh, digamos que todo esto que hemos hablado aquí precisamente de cambiar el chip, creo que ahorita no recuerdo bien la palabra con la cual lo trajeron ustedes, pero para mí es como una transformación de paradigmas, ¿no? Cuando vemos de una manera, pero empezamos a reconectarnos y a ir hacia adentro y a darnos cuenta que hay algo que tiene que cambiar en nuestra forma de ver la vida también. Muchas veces se nos abren, o casi siempre se nos abren procesos de transformación profundo y de sanación profundos, porque nos llevan a un estado en el que cuando esos lugares de vida que hemos conocido se empiezan a deconstruir o a desmoronar ante nuestros ojos y ante nuestras sensaciones, empezamos a sentirnos quizás un poco en esa sensación de ahora esto se cae, ¿qué pasa? Pierdo el control y siento miedo de todo mi entorno y ahora ¿qué hago con todo este miedo? Y nos lleva a un miedo primordial que es el miedo de la muerte, el miedo de la separación, muy probablemente. Y en ese miedo de la separación, de hecho, muchas tradiciones indígenas y ancestrales dicen que está la principal herida que tenemos como humanidad, en la separación. Y en esa herida de separación que tenemos, digamos que está también la posibilidad de sanar hacia la interconexión que trae ahora, hacia la reconexión. Entonces, para mí, digamos que poder hablar de esta importancia de reconectarnos para poder ir hacia una regeneración profunda implica sanar. Y ese proceso de sanación no es solamente individual, sino que es colectivo. Y nos lleva precisamente hacia un proceso de somos espejos, somos parte de lo mismo, entonces somos un espejo, podemos sanar juntos y cuando nos juntamos a sanar, podemos además crear un campo de confianza y un campo de sanación que va a incrementar los procesos de sanación y regeneración a un nivel mucho más amplio, como que va a ser una onda de reconexión, hablando de estas ondas de reconexión que estuvimos creando el año pasado en Cali. Y precisamente nos va a llevar a recordarnos como un mismo cuerpo colectivo, como un mismo cuerpo tierra. Y a partir de ahí a poder como
restaurar las relaciones que quizás han estado un poco lastimadas o que han estado rotas o que han estado descuidadas para poder volver a colaborar y entre todos crear de una manera distinta el resultado que queremos en el planeta. Entonces hace parte de lo mismo, hace parte de recordar que estamos conectados, que si sanamos lo recordamos y desde ahí podemos volver a colaborar. Y creo que la colaboración es algo esencial para hoy en día poder hablar de regeneración. Entonces creo que aquí hemos hablado en general desde muchas perspectivas, desde la agilidad y desde muchos otros campos sobre esa colaboración y todo nos lleva a como a que son en realidad puntos muy esenciales para poder llegar a hablar de regeneración, de una regeneración profunda. Gracias, Claudia. Creo que, bueno, se cumplió el cometido y quiero honrar también el tiempo y las horas recomendadas para este encuentro de 1 hora y media. Estamos llegando exactamente a ese espacio. Creo que logramos un cometido y es que había una inspiración y una creación y sobre todo una transformación, porque lo que cada uno de ustedes nos aporta es un pedazo de un tejido en el que ya saldremos nosotros a una tarea muy profunda de saber qué hacemos con los talentos, qué hacemos con las promesas de la agilidad, cómo conectamos esto con la ancestralidad, qué pasa con esta herida y qué pasa con ese tránsito también que debo hacer hacia una profundización y una búsqueda interior. Así es que a las panelistas, muchas gracias por estas palabras tremendamente poderosas que compartieron y espero que nos podamos encontrar nuevamente en otro espacio. No sé si Yoko quieres hacer unas palabras de cierre. Nuevamente te tenemos en foco. Gracias también por estar en paralelo haciendo mil cosas. Mil gracias a todas. Me voy inspirada de escucharlas y agradecidas, porque en verdad todo lo que nos fueron dejando nos nutre. Se compaginaron excelentemente. Juan, excelente facilitación. Gracias por la parte visual para recordarnos todo lo que está pasando y recordarles que el próximo jueves tenemos el siguiente panel con otras mujeres poderosas para que no se lo pierdan. Pero antes de despedir, yo quisiera pedirles algo a todos. No sé si sepan, pero hoy es el cumpleaños de una personita muy especial que está por acá. Nuestra querida Rose Restrepo, nuestra querida Rose, es su cumpleaños el día de hoy. Entonces, quería justamente agradecer y decirle a nuestra querida Rose, de mi parte por lo menos, lo inspiradora que es. Lo inspiradora, lo creadora y lo transformadora. Y por lo mismo, darle un fuerte abrazo, un fuerte cariño, aunque sea desde la distancia y desde nuestros diferentes países, y agradecerle justamente ese amor que siempre transmite y que aparte nos ayuda a que interconectemos. Entonces, gracias, Rose. Felicidades, un gran abrazo y qué mejor día que hoy esté aquí y hablemos de mujeres inspiradoras que Rose que nos inspiró tanto. Gracias, Rose. Gracias, qué bellos. Tú ves en mí lo que somos nosotros. Gracias, qué lindo panel y gracias por ¡Feliz darme cumple! la oportunidad de estar este día haciendo lo que me encanta, polinizando y compartiendo. Dime, Silvi. Podemos ¡Feliz despedirnos No, haciendo cumple! el aplauso cumple. ágil. Muy bien. Gracias, Gracias a gracias. todas y a todos por asistir. Y bueno, estén atentos a la grabación para que la compartan también como parte de este conocimiento tan poderoso que se está moviendo. Y a ustedes, gracias, panelistas, por seguir inspirándonos a todos. Gracias a todos. Qué hermoso salió. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias.